Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy conversamos con el productor y guionista Hernán Figueroa y con el montajista Carlos Cambariere a propósito de la función especial de la película Crónicas de un exilio, en el marco del ciclo EDA Presenta. Muy bien, seguimos en Cineclubes. Habíamos anunciado que estaríamos en comunicación con dos realizadores que van a estar presentes en la ciudad de Córdoba a propósito de una función especial en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Y bueno, los presentamos en esta ocasión. Vamos a dialogar por un lado, con Hernán Figueroa, que es realizador, productor, guionista, montajista, y también con Carlos Cambariere, también montajista, realizador, a propósito, como decíamos, de esta actividad especial, una función extraordinaria en realidad, que se va a dar este próximo día jueves, 20-30 horas. Vamos a poder ver la película Crónicas de un exilio en el marco de lo que viene siendo el ciclo EDA Presenta. Los saludo. ¿Cómo están, Hernán, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto acá, Hernán. Bueno, chicos, gracias por este tiempo. La idea es conversar a propósito de esta función que vamos a tener aquí en la ciudad de Córdoba. Quería preguntarte, Hernán, ¿en qué consiste este ciclo que se viene dando desde ya hace tiempo, EDA Presenta, ¿no?, que los trae en esta oportunidad a Córdoba? Mira, EDA, o sea, el ciclo de EDA Presenta, que ahora va a contar más Charlie, pero surge a partir de una asociación, la Asociación Argentina de Editores y Editoras Audiovisuales, que es una asociación que fundamos hace más de 10 años en todo el país, que su objetivo básicamente es nuclear editores, mejorar su calidad de vida, hablar de la profesión, hacer un núcleo de intercambio entre colegas de todo el país, que ahora ya tenemos cerca de 270, 280 editores socios y en todo el país, editores, asistentes de edición, coordinadores de post. De hecho, Lucía Torres, quien va a moderar la charla, forma parte de EDA y forma parte de la comisión directiva de EDA. Y bueno, y el ciclo es un ciclo que se hace muchos años, creo que Charlie puede explicarlo un poco mejor al respecto. Bueno, el ciclo, como dice Hernán, el ciclo de EDA Presenta surge en el marco de la Asociación de Editores, o sea, es un ciclo de cine organizado por editores, no específicamente para editores necesariamente, pero sí el foco está puesto en visibilizar la profesión del editor, porque nos dimos cuenta que poco se sabe del trabajo del editor en general, qué hace un editor en lo concreto y en lo básico. Y entonces está apuntado en algún punto a un público general, pero también para editores, porque también para los profesionales mismos que trabajan, nuestros colegas también, porque siempre surge la curiosidad de cómo se hizo tal película, compartir la experiencia. O sea, apuntamos como algo general y particular y siempre con el enfoque de cine argentino contemporáneo y siempre con la idea de no solamente darle visibilidad al trabajo del editor, sino también darle visibilidad a las películas, que siempre es difícil ver cine argentino, siempre faltan espacios, entonces la idea es como poder promover eso. Perfecto, sí. Ustedes, de hecho, en redes vienen publicando los diferentes encuentros, ¿no?, que han tenido en Buenos Aires concretamente. Van seleccionando, como decías, distintas películas del cine nacional recientes que impliquen también un diálogo desde el proceso de montaje y, bueno, imagino que allí también en esos encuentros se facilitan nuevas reflexiones sobre el proceso creativo, ¿no?
Sí, siempre buscamos películas, o sea, ya sea tanto documental como ficción, y siempre tratamos de buscar películas que tengan algún desafío particular en cuanto a lo que se pueda hablar del trabajo, específicamente en el montaje. Siempre ciclos de cine que se hable de dirección o más del trabajo de la realización suele haber más y entonces como que a nosotros nos interesaba como tratar de apuntar un poco y especificar, ir como más al grano a cómo es ese vínculo, esa relación director-montajista y cuál es el aporte que hace un montajista a la película en cuanto a la estructura narrativa, al trabajo con el material, cómo es ese día a día. Incluso muchas veces hemos incorporado en el ciclo particularidades como que se sumen los asistentes de montaje o coordinadores, hasta incluso hemos tenido ciclos con montajistas y músicos también, como para charlar cómo toda esa dinámica y cómo todo ese universo que es la postproducción, que poco se habla en general de todo ese trabajo. En el caso de lo que vamos a poder ver aquí en Córdoba es la película Crónicas de un exilio, dirigida por Micaela Montes Rojas y Pablo Guayar. Ellos son los encargados de, bueno, ¿no?, la realización de este documental que cuenta con una vasta cantidad de archivo, ¿no?, en donde vos, Carlos, sos el montajista y Hernán, uno de los productores, ¿verdad? Sí, sí, en realidad es un proyecto medio particular porque Sí. fue un proyecto donde, digamos, técnicamente mi rol es producción artística porque la realidad es que fue un proyecto donde la mirada del documental fue una mirada construida en completo con el equipo, no fue una mirada, no es tan director-céntrica, digo, todos, tanto los directores como los productores, y Charlie como montajista, tuvimos mucha inferencia en lo que fue la realización. De hecho, bueno, en mi caso también fui guionista y estuve muy al lado de todo el proceso de montaje porque también soy editor. Con Charlie trabajamos hace años juntos. De hecho, somos socios también. Con lo cual, digamos, fue un proceso muy colectivo la realización de la película. Bien, qué interesante esto. Y creo que para el desafío que emprendieron después de muchos años, ¿no? Sin duda los resultados están a la vista y se van a poder ver también en esta función especial, en esta película. ¿Nos quieren contar cuándo empieza un poco el proceso, cuándo se decide encarar este proyecto de la realización de la película, que se acerca ni más ni menos que a la historia de Octavio Getino, particularmente la etapa de su exilio, con todo lo que eso significa para nuestra historia como país a partir del año 1976 y todo lo que significó para Getino a nivel familiar, personal, a nivel íntimo? ¿Cómo arrancan este proyecto y más teniendo en cuenta esto que mencionaban de la propuesta colectiva? Mira, te cuento, yo soy socio de una productora que se llama Palta Films, de la cual mis socios son Nicolás Kovaski y Nicolás Mickey. Y en un Ventana Sur, hace muchos años, nos cruzamos con Micaela y Pablo, que nos comentan que tenían un proyecto sobre Octavio Getino, que justo Pablo lo había conocido hace muchos años, y en el cual ellos estaban muy interesados en cómo hacer una película sobre Octavio. En ese marco nos cuentan, a nosotros, los productores de la película, que tenían unos cassettes que les mandaban las hijas en el exilio, a Octavio, y eso fue un poco el gancho por el cual a nosotros como productores nos interesó la película, porque más allá de Octavio como personaje, nos parecía que había algo muy importante, no tan contado en las películas, que es la visión del exilio desde la visión de quienes se quedan, no solamente de los que se van. Entonces, fue un proceso muy largo porque, digo, tanto Micaela como Pablo estuvieron muchos años antes investigando, pero después, bueno, la película tomó otra forma donde empezó otro proceso de investigación que fue qué es lo que pasó con la familia acá. Entonces, lograr que, digamos, que las hijas, los hijos de Octavio tengan confianza con nosotros para poder contarnos, darnos los testimonios, etc. Y también poder ver cómo era la vida de Octavio en el exilio, con lo cual tuvimos que hacer un viaje en Perú, hacer una investigación, conocer a quienes lo conocieron a Octavio allá, que bueno, después en la película casi no quedó nada de eso. Pero bueno, fue un proceso muy largo, fue un proceso que llevó cerca de 8 o 9 años de investigación, con distintos momentos. Obviamente no siempre, no con la constancia todo el tiempo, pero sí que, como todos los documentales, fue un proceso muy largo.
Bien, bien, bien. Decíamos antes que, digamos, la fuente principal, o más bien el eje principal, es el material de archivo, ¿no? Hay en la película testimonios múltiples, sobre todo destacan los testimonios, las voces de sus hijos. Tengo entendido que el testimonio de los hijos es lo último que se incorpora, ¿verdad? En la serie de entrevistas que realizan los directores. Finalmente es en la etapa final, digamos, de lo que termina teniendo la forma en la película. Pero quería preguntarles por qué no están filmadas esas entrevistas en sí, no las vemos, como no vemos a quienes hablan frente a cámara. ¿Qué los llevó a esa decisión? Mira, bueno, arranco yo y después le paso la palabra a Hernán. Sí, está bien lo que decís, o sea, las entrevistas a los hijos, hijas, viene hacia el final, o sea, es un material que al principio no estaba. Yo cuando arranqué a montar la película, era una película que era mucho más histórica que personal, o sea, tenía un enfoque mucho más del getino militante, cineasta y marcado por la historia y por todas sus vivencias en ese plano. Y cuando aparecen las entrevistas más hacia el final, que la familia accede, y Hernán, siendo el productor, puede contar un poco más en detalle de cómo fue que lograron que la familia quisiera participar, se abrió una nueva película, digamos, ¿no? O sea, fue como de pronto tener la voz interna más íntima y más personal de por qué pasó lo que pasó, por qué y cómo fue y cómo se vivió en primera persona todo ese exilio. Entonces, de pronto nos pareció que había algo mucho más rico en contar lo macro y lo micro de una historia, de la historia de la Argentina, digamos, ¿no? Porque esta historia familiar de Getino, si bien con sus particularidades, representa la historia de muchas familias, o sea, y es un poco lo que tratamos de plasmar, digamos, ¿no? O sea, como es la historia de muchos exiliados y de familias que fueron partidas por el exilio, ¿no? Que algunos se quedaron y otros se fueron, y cómo se sobrellevó esa distancia con todos los peligros que había en la época y todo eso. Y cuando llegaron esos testimonios familiares, es como que empezamos casi la película de vuelta, o sea, como que nos dimos cuenta, teníamos como hora y media en película con anécdotas históricas y de militancia y de las películas de Octavio y su filmografía, y de pronto nos dimos cuenta que no había lugar para contar todo y que de pronto se abría un mundo mucho más rico, digamos, ¿no? Pero más rico porque sentíamos que había algo mucho más universal en todo eso, digamos, ¿no? Como contar como la experiencia desgarradoras en primera persona de historias de vida que bueno, nos pareció que la película debía girar hacia ese lugar. Sí, digamos, con respecto a tu pregunta sobre por qué no están filmadas, en realidad están todas las entrevistas del documental filmadas, no solo esas, sino un montón, cerca de 40 entrevistas creo que hicimos. Uh-huh. Pero bueno, hablando con Charlie y antes de empezar el montaje, ya medio que teníamos charlado la idea de que no aparezcan y no se vean. Somos un poco bastante fans de escena, la película de Francisca Padia, donde justamente sucede eso, y eso también implica un desafío, digamos, donde decimos no mostrar las entrevistas, pero a la vez nos implicaba, bueno, ¿qué ponemos en vez de la cara de los entrevistados? Porque eso implica, bueno, muchas veces en las películas, digamos, de alguna forma tener tanto material de entrevista en on, bueno, te alivia un poco en términos de recursos narrativos que, bueno, tenés en on, pero bueno, no tenés que empezar a llenar con otras imágenes. Bueno, nosotros tuvimos que tomar una decisión ahí de, bueno, ¿cómo contamos esto? ¿Cómo contamos la historia de ellos que nos están contando todo un mundo del cual no tenemos imágenes, de las cuales no tenemos forma de representar, porque solo teníamos un rollo de 3 minutos de material de Super 8, de la familia? Entonces, a partir de ahí empezamos a crear una idea de, bueno, empezamos a jugar con rollos de Super 8 de familias, de distintas familias. Yo iba a comprar rollos al Parque Centenario, empezamos a pedir rollos de Super 8 de familiares, y entonces empezamos a narrar la vida, digamos, y la memoria de esas hijas que se quedaban en el exilio a partir de rollos de Super 8, es decir, de memorias de un montón de familias que, de alguna forma, como la gente filmaba a sus hijos cuando compraba una cámara de Super 8, nos sirvió un montón porque eran justo niños de la misma edad, y eso nos sirvió para poder construir y retratar todo un clima de época sin salir a hacer recreaciones, que tanto por presupuesto como por concepción estética de la película, no queríamos ir a hacer
bueno, ir a filmar y hacer el arte de la década del 70 y hacer recreaciones. No, dijimos, bueno, juguémonos con puramente material de archivo. Sí, ahí aparece, sumo lo que dice Hernán, aparece el found footage, digamos, ¿no? Lo que sería el concepto de found footage, que es usar un material que fue concebido para otra cosa, pero nosotros lo resignificamos y lo retrabajamos en la película y le dimos un nuevo sentido, una nueva vida a todos esos materiales de Super 8 familiares que nunca, cuando se hicieron, nunca pensaron que iba a terminar una película. Y bueno, nos terminamos. Claro. Es muy llamativo pensar en eso, ¿no? Lo terminamos convirtiendo en una película, todo ese material familiar. Y aparte de la razón formal y más estética que plantea Hernán, digamos, ¿no? También sentíamos que había algo que el poner en off a los entrevistados, de alguna forma los cuidábamos un poco más. O sea, porque decían cosas muy personales y muy íntimas, que nosotros sentíamos que un poco que ellos se iban a sentir muy expuestos, ¿no? Con su cara grande en la pantalla de cine, de repente contando cosas muy dolorosas sobre su padre o sobre... Entonces, como que de alguna forma había como cierta resguardo y protección, ¿no? Como de que solo aparezca la voz, digamos, ¿no? Y en ese sentido nos parecía que era cuidar un poco también a los familiares. Sí, esto fue clave. Digo, yo una cosa que quería sumar también, como para del tema de material, digitalizamos cerca de 100 rollos de Super 8 y de hecho lo hicimos con una máquina, con una forma de captura que inventó uno de mis socios, que armó como una máquina para capturar directamente el sensor, Nico Mickey, que uno de mis socios de Palta, que se la pasaba digitalizando, y lo peor de todo esto es que no sabíamos qué iba a haber en cada rollo. Era como abrir paquetes de figuritas. Digo, porque realmente compramos un rollo sin saber de qué era, de una familia que no sabíamos quién era, y después decíamos, esto podía servir para tal cosa. Y hicimos todo un sistema como para poder ir viendo qué podía servir para cada lugar, que ahí fue un laburo muy grande que hizo Charlie. Sí, o sea, como que además ahí surgió esta idea conceptual de que todas las familias pueden ser una sola, digamos, ¿no? Como esta idea de la universalidad, digamos, ¿no? Como empezamos a trabajar con este concepto de que como estas familias, estos Super 8 que aparecen en la película, no son de la familia de Getino, pero son de otras familias que podrían haber sido de Getino, digamos, ¿no? Y que muchas otras personas tuvieron experiencias similares. Entonces eran niños de la década del 70, porteñas, digamos, ¿no? En ese Buenos Aires del 76 al 83, digamos, ¿no? Y bueno, fuimos construyendo como a partir de esa universalidad, ¿no? Como que pudieras identificar, cualquiera se pudiera identificar con ese relato. Sí, y a la vez tratamos de jugar mucho con los propios defectos de los rollos, los propios defectos de filmación, un poco con esta idea de que la memoria también es difusa, digo, que no todo es tan claro y perfecto. Yo una cosa que me olvidé de comentarte antes, con respecto al proceso de la película, es que, digamos, para mí, los documentales muchas veces te obligan a adaptarte, digamos. Esta película, de lo que era, digamos, su guión original, a lo que es ahora, casi no tiene nada que ver, pero también porque fueron pasando un montón de cosas en el medio. Claro. Porque, por ejemplo, una semana antes de irnos a Perú, el hijastro en realidad de Octavio nos cuenta que tiene algo que nos va a cambiar la película y nos dice y nos da una carpeta con todas las cartas que Octavio mandó desde el exilio, y ahí teníamos algo que nunca podíamos acceder, que era como su mundo interno, básicamente, su visión interna de lo que estaba pasando. Y eso fue una semana antes de irnos un mes a Perú. Y cuando volvimos de Perú y empezamos montaje, las hijas que no querían hablar, hablaron. Entonces ahí nos obligó a repensar la película. Y cuando nos obligó a repensar la película, decir que, bueno, somos la mayoría montajistas, un poco nos atrevemos también a decir, bueno, no importa que esto costó tanto hacerlo, borremos y veamos qué es lo mejor para la película. Y ahí, 20 testimonios que hicimos en Perú, se fueron todos, no los usamos. La mayoría de lo que fue realmente donde realmente hicimos el gasto más importante en términos de producción de la película, quedó casi nada. Pero quedó casi nada porque era mucho más importante contar la historia de las hijas. Entonces, yo creo que hay algo de los procesos documentales que obligan un poco a no casarse con nada y a aprender a que, bueno, de que a veces hay que animarse a tomarse otros caminos, porque la película te obliga, te lleva a eso. Claro, pensaba esto mientras te escuchaba decir, ¿no? La toma de decisiones sobre la marcha, ¿no? Es decir, el proceso creativo puede virar en cualquier momento de acuerdo a lo que se va hallando, de acuerdo a las nuevas posibilidades que les va presentando el material que consiguen, porque imagino que
cuando se dan con la noticia de que las hijas de Getino iban a hablar, bueno, sumaría una capa muy importante, ¿no?, para el retrato que estaban buscando realizar, en definitiva, ¿no? Darle voz, o sea, que esas voces ocupen un lugar muy preponderante en la película. De hecho, sucede eso, uno las escucha y en esa escucha uno entiende que hay dolores también, ¿no? Que hay heridas. De hecho, hay una fractura muy profunda que tiene que ver con esto del exilio. Y esto que ustedes mencionaban antes, de una perspectiva de cómo viven los que quedan, no necesariamente el que está en otro país, por ejemplo, en este caso, Getino en Perú. Uno cree a veces que los hijos de militantes o de referentes políticos y demás comparten 100% o entienden o comprenden 100% lo que está sucediendo, y me parece que en este caso queda muy en claro que no se comprenden un montón de cosas. Y eso está expuesto en la película, ¿no? Han conseguido en ese sentido un testimonio muy valioso. Sí, definitivamente yo creo, bueno, Hernán puede contar más cómo fue la reacción de los hijos de Getino con la película. Yo quería sumar, digamos, porque hablábamos de esto de la utilización en off y cómo uno va inventando reglas sobre la marcha en la película, digamos, reglas formales, ¿no? Y se va imponiendo reglas que a medida que vas descubriendo cuál es la película que querés contar, y que son reglas que muchas veces te generan como limitaciones y dificultades, ¿no? Y Hernán algo expuso al principio, bueno, decidimos no usar ningún on de las entrevistas, ¿no? No poner las caras de los personajes. Eso, bueno, tiene que estar acompañado con otro material visual, construir con otro material visual, ¿no? Y una dificultad que teníamos fuerte es que a veces los testimonios eran tan potentes y tan dramáticos que ninguna imagen le hacía justicia a lo que estaba diciendo, ¿no? Digamos, como que no había... La imagen sentíamos que muchas veces debilitaba el testimonio y como que muchas veces nos sentimos tentados, incluso hemos hecho pruebas de romper con nuestra propia regla y poner el on de la entrevista porque decíamos, lo único que puede acompañar este texto es la propia cara del entrevistado diciéndolo porque no hay imagen que le haga justicia, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta, bueno, pero eso era traicionar un poco a la regla que nos habíamos puesto formalmente y como que teníamos que encontrarle la vuelta, no podíamos hacer esa trampa, digamos, ¿no? Esas reglas de realización que se van imponiendo, ¿no? Y ahí es donde empezamos a explorar el mundo de los cortes a negro, por ejemplo, ¿no? De pronto la película tiene muchos baches a negro, o el Super 8 se rompe y se va como una veladura y se queda, y entonces como empezamos a descubrir como la materialidad también del Super 8, del 16 milímetros, y como la abstracción, digamos, ¿no? Como que cuando viene un texto muy potente donde dice, por ejemplo, entraron los militares a mi casa y rompieron todo, de pronto íbamos a negro o a veladuras porque no había manera de representarlo visualmente a eso, digamos, ¿no? No había manera que pudiera captar la violencia y el dramatismo que vivieron estas personas y sentíamos que cualquier imagen que poníamos lo banalizaba un poco, le quitaba fuerza. Y porque todo el tiempo el ojo y mente están tratando de conectar, digamos, ¿no? Entonces vos pones un texto y querés conectar todo el tiempo sentido y como las imágenes que nosotros teníamos eran found footage, que eran material que no tenía nada que ver, de pronto el cerebro colapsaba un poco porque trataba de conectar algo que no tenía nada que ver con nada y se debilitaba. Y bueno, y ahí fuimos como explorando como todo este universo de los cortes a negro y demás. Sí, yo creo que muchas veces como uno busca encontrarle un poco, como dice Charlie, el código de la película, que cada película tenga su lenguaje propio y en ese sentido, al principio del proceso de montaje tratamos de explorar mucho ese lenguaje propio para encontrarle cuál es la identidad de la película y lo encontramos un poco en todo esto. A la vez la película, digamos, fruto también de cómo fueron los procesos, digamos, de cómo fue ir tomando ciertas decisiones y ir cambiando el rumbo de la película, igual mantuvo ciertas líneas narrativas, porque la película, si la ves, tiene 3 líneas narrativas bastante claras, que fue muy difícil trabajar en la estructura para que se sostengan y convivan las 3, que una es la narrativa histórica, donde se cuenta la historia prácticamente de todo el peronismo, atravesada por la vida de Octavio. Después la historia, digamos, lo que a él le pasa con su relación con Susana, enviándole cartas apenas llega al exilio, y después la visión de las hijas en el exilio. Y todo eso convive en 3 líneas narrativas, que bueno, que fue todo un desafío hacerlas convivir en la estructura y que de alguna forma no queden
una más desequilibrada que otra. Fue todo un trabajo de muchos meses de montaje, de mucha visualización, de mucho apoyo también, digamos, en el sentido de que hicimos muchos screenings. De hecho, diría que casi 20 socios de EDA de alguna forma dieron devoluciones y otros amigos más también, porque fue un proceso muy largo de mostrar la película y tratar de entender un poco dónde estaba el equilibrio de todas estas historias. En ese sentido, ¿tuvieron muchos cortes previos de la película? Teniendo en cuenta esto que comentabas, ¿no? De encontrar un punto de equilibrio y coherencia interna entre las distintas líneas narrativas y la diversidad de materiales que estaban usando. No sé si tuvimos muchos cortes, sí tuvimos un corte, o sea, fue un proceso muy de reducción, digamos, ¿no? Porque tuvimos un corte muy largo en un momento que estaba cerca de las 2 horas y fue todo el proceso fue como tratar de ir como buscando la síntesis todo el tiempo, ¿no? Y sacando. Fue como un proceso de, bueno, pusimos todo y después fuimos sacando material y en ese ir sacando fue ir buscando este equilibrio que mencionaba Hernán, digamos, ¿no? O sea, como en un momento se puso muy quirúrgico el proceso porque cada vez que sacabas una escena te desbalanceaba las otras líneas narrativas. De pronto quedaba muy pesada la línea narrativa histórica o de pronto quedaban muy pesados los personajes que tiene, o por ahí quedaba muy pesado lo familiar. Entonces era como, saco de acá, me desbalanceé allá, y era como ir como todo el tiempo un Shenga, que no se te derribe, que no se te derrumbe la torre. Ahí como ir equilibrando, sacando, poniendo, dando vueltas y demás. Bien. Qué interesante todo esto que están comentando respecto, ¿no? De un largo proceso que finalmente nos lleva a poder disfrutar esta película, Crónicas de un exilio, dirigida por Micaela Montes Rojas, Pablo Guallar, en la cual ustedes también han participado activamente, por supuesto. Me quedo también con esta idea del proceso creativo a nivel colectivo y todas las devoluciones que tuvieron. Así que una película que empezó su recorrido en el 2021, en el Bafisi de ese año, después estuvo en diferentes instancias. En lo personal pude conocer a Micaela en Santiago del Estero, que también tuvo un paso allí, la película, en el festival. Y bueno, esperemos que se siga pudiendo ver la película en otras salas, en otros contextos. Me parece que es una película que también despierta y propone preguntas sobre nuestra historia, nuestra identidad como país, todo lo que nos tocó atravesar y sus consecuencias, ¿no? hasta nuestros días. Recordamos entonces que la función especial, invitamos a todos y a todas a poder estar allí presentes jueves 7 de diciembre, 20-30 horas. Entonces, en el marco de EDA Presenta, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, van a estar ustedes en diálogo con el público y también moderado por una de las socias de EDA, Lucía Torres Minoldo, cordobesa, gran montajista, por cierto, también. Sí, una genial. Sí, una gran colega. Bueno. Ella también hizo devolución de la película. Sí. Claro, sí, me imagino. Eso debe ser muy enriquecedor, ¿no? Que ustedes ahí entre los distintos socios y miembros puedan ir teniendo diferentes miradas y, bueno. Sí, además, como te decía, fue un proceso muy largo, que bueno, yo quería como también eso, decir que bueno, fue muy importante, más allá de la participación de Pablo, Mica, Charlie, Joel, mis socios, Nico Mique y Nicolás Kovaski y Flor Casset, que fue fundamental en el armado de la primera parte del guión de montaje y en parte de la dirección de producción. Creo que fue un proceso muy colectivo el de hacer esta película, muy particular en lo colectivo, pero bueno, creemos que se nota. Buenísimo, así es. La invitación hecha, no se lo pierdan, esta función especial, y estaremos atentos al recorrido que venga para los próximos meses, ojalá que así sea, de esta película Crónicas de un exilio. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, y así llegamos al final de este episodio. Agradecidos por su acompañamiento y les invitamos a que nos sigan por las distintas vías de comunicación, redes que tenemos, esperando a que nos encontremos próximamente en un nuevo episodio. Muchas gracias. Esto fue Cine Clubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano.
Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.